Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la semiología cardíaca. La semiología cardíaca está compuesta en inspección, palpación, percusión y auscultación. Bueno, la inspección Una patología cardíaca. El tórax en escudo y el tórax en quilla, un esternón prominente semejante a la de un ave, pueden asociarse al síndrome de Marfan, que puede acompañarse con enfermedad de la raíz aórtica o válvula mitral. es choque de punta. ¿Ya? También hay que observar si no hay deformidades ni otros movimientos pulsátiles. A continuación, la palpación. Las palpaciones se clasifican en dos maneras, unimanual y bimanual. Este choque de punta. Como ya lo mencioné, cuarto espacio intercostal, línea media clavicular. Este choque de punta va a ser más notorio en los pacientes de masa corporal, poca masa corporal. ¿Ya? Y para continuar tenemos la percusión. En la actualidad la percusión no se la usa mucho, pero nos sirve mucho en el caso de que el paciente presente derrame pericárdico o taponamiento cardíaco. Y para finalizar tenemos taponamiento cardíaco. Y para finalizar tenemos la auscultación, en que consiste en escuchar los ritmos cardíacos. Estos ritmos tienen que ser ruidos normales, rítmicos y de buen tono. Para ello tenemos que saber dónde quedan los focos cardíacos. Tenemos el aórtico, el pulmonar, el torácico y el mitral. En cada uno de estos focos se debe, como ya lo mencioné, Auscultación de una patología cardíaca. Los pulmones se examinan en busca de signos de derrame pleural y edema pulmonar. La auscultación de los pulmones es un componente importante del examen de los pacientes con probable enfermedad cardíaca. El tipo y el volumen de los ruidos respiratorios son útiles para diferenciar los trastornos cardíacos de los pulmones. Los ruidos adventicios son anormales e incluyen crepitantes, estertores, sibilancias y estridor. Crepitantes, anteriormente llamados estertores, y sibilancias son ruidos pulmonares anormales que pueden ocurrir en la insuficiencia cardíaca, así como en las enfermedades no cardíacas. de anormalidades. Y bueno, y en sí en esto consiste la semiología cardíaca. Gracias. Buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros. Vamos a realizar lo que sería un examen físico a un paciente con problemas cardiovasculares que ha acudido a nosotros. En primeras, el paciente vendrá a nosotros les preguntaremos el por qué vino, que es la pregunta más frecuente que tenemos que realizarle, y el paciente, la mayoría de las respuestas a veces es que vienen por una angina de pecho, en este caso un dolor de pecho, vienen a veces con una fatiga, vienen a veces con una disnea o dependiendo de la actividad que el paciente realice. Nosotros tendremos que realizar lo que sería una anamnesis, sería un interrogatorio entre paciente y profesional de la salud, o más bien una charla para tratar de brindarle la seguridad al paciente de que esto quede entre nosotros y sea así más sincero y nosotros podamos resolver sus problemas con eficacia. ¿Ya? Tendríamos que preguntarle la actividad diaria que éste realiza para saber si tiene algo que ver con los problemas que él tiene. Podría ser que el paciente realice una actividad diaria de ejercicio todos los días, matutino, y él no se haya dado cuenta de que esto puede, como todo en exceso puede ser, todo en exceso es malo, el paciente no sabría cómo reaccionar a esto. Y ha venido a nosotros diciendo que ha sufrido de un dolor de pecho todos los días, cuando él se despierta, que siente un fuerte dolor en el pecho, si está acostado, pero cuando se para se le pasa, o puede resultar que el paciente diga que puede tener una angina de pecho, que digamos sea tardía, que en la mañana no sienta nada, pero en la tarde comiencen los dolores, o puede ser repentina,
que de la nada el paciente esté tranquilo y comienza a dolerle el pecho. Esto puede el paciente puede presentar varias arritmias. Esto quiere decir que puede presentar lo que sería una arritmia, una frecuencia cardíaca que no estaría estable, que de la nada comienza a presentarse. Ya nosotros tendríamos que preguntarle en qué trabaja, porque puede ser también uno de los factores predominantes, como ya dije, la actividad diaria y desde cuándo empezó el dolor, cómo empezó el dolor y dónde empezó el dolor, porque podremos saber, digamos, si puede ser por estrés, puede ser por cansancio, etc. Y muchos de otros factores que predominan. Habría que realizarle lo que sería un examen físico o examen general, que este consta de lo que sería la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. En la inspección podremos ver si el paciente al momento de entrar a la consulta viene con la mano en el pecho, que esto puede decir que viene con una angina de pecho, ver si el paciente viene cansado, ver si el paciente viene y nos dice que le duele mucho la cabeza, que ya ha tenido bastantes veces este dolor y no se le para y no se detiene con ninguna pastilla, y nosotros saber el porqué de tanto misterio que nos da nuestro paciente. ¿Ya? Luego tendríamos la palpación, ¿ya? Que no se realiza la palpación, que habría que saber los arcos costales, ver si el paciente al momento de su frecuencia cardíaca hay alguna anomalía, digamos que en vez de hacer loop dub, hace loop dub dub, hace lo que sería un sonido de más, y esto puede presentar algunas anomalías. Se ha conocido que el máximo de sonidos del corazón ha llegado hasta 4, en algunos casos hasta 5. ¿Ya? Luego tendríamos que hacerle la percusión, no es tan necesario en esto, y la auscultación es lo que nos dará más que todo el resultado para saber qué es lo que tiene nuestro paciente. Escuchando los latidos cardíacos, viendo si su frecuencia cardíaca es normal o es una arritmia, ver si es taquicárdico o ver si es bradicárdico, ¿ya? Y saber algunas de otras patologías, preguntarle al paciente si digamos esta angina de pecho que él ha tenido recurrentemente ha venido acompañada de algo como una cefalea, una disnea, etc. Bueno, y por último tenemos la parte de tengo que cortarlo. Sonríe porque esto no va a salir. Ya. Por último tendríamos la parte auscultatoria en la parte cardíaca. Ya, el corazón se encuentra por debajo de la parte media clavicular, en la parte izquierda, ¿sí? En la parte izquierda anterior, ¿ya? Y lo que trataríamos de escuchar sería los tipos de soplos que el corazón tuviera. Recordemos que hay soplos aórticos o soplos pulmonares, dependiendo de la actividad del paciente. Y cabe recalcar que hay que ver si hay alguna arritmia en esto cuando se escucha cuando se utiliza el estetoscopio. Ya estaríamos más o menos en la parte de aquí, por debajo de la tetilla, auscultando al paciente. Se le escucharían los latidos normales, que serían loop dub, ¿ya? En caso de que el paciente presente alguna arritmia cardíaca o un soplo cardíaco, se puede escuchar incluso de 3 a 4 sonidos, que sería como un loop dub dub, o dependiendo de más que todo el paciente. Gracias. Hola con todos, mi nombre es Angie Claros y yo les voy a hablar sobre la exploración cardíaca. La exploración cardíaca consta de inspección, palpación y auscultación, también un poco de percusión, pero en menor medida. Dentro de la inspección vamos a poder observar físicamente los signos más frecuentes para un paciente con problemas cardíacos. En este caso vamos a observar primero la posición del paciente. Los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden evitar la posición de cúbito. Los niños con tetralogía de Fallot pueden adoptar la posición en que se arrodillan, se ponen en cuclillas. Y los pacientes con pericarditis pueden adoptar la posición que se pasen para adelante.
También vamos a observar la coloración del paciente. Vamos a observar sus mejillas, sus labios y sus uñas para saber, para darnos cuenta si están cianóticas, lo cual significa que puede bien tener una cianosis central, que es un cortocircuito izquierda y derecha, o bien una cianosis periférica, que quiere decir insuficiencia cardíaca, lo cual significa que puede bien tener una cianosis central, que es un cortocircuito izquierda y derecha, o bien una cianosis periférica, que quiere decir insuficiencia cardíaca. Observar las pupilas del paciente. Si estas se encuentran pálidas, quiere decir que hay un gasto cardíaco. Por último, vamos a observar la ingurgitación yugular, donde vamos a girar el cuello del paciente y observar la yugular aquí de un lado y del otro. Si el paciente llega a tener alguna enfermedad cardíaca, al momento de realizar este examen vamos a encontrar un llenado en esta parte de aquí. Vamos a realizar un examen del tórax, donde vamos a ver el diámetro anteroposterior y el diámetro sagital. A su vez, revisamos si existe alguna tumoración en el paciente y si existe alguna depresión en la parte del abdomen y que esté bilateral. Como segundo punto, tenemos la palpación, donde vamos a ver el pulso que sea simétrico. Tenemos el pulso radial, el pulso carotidio, el cual lo vamos a encontrar en este punto. A su vez podemos encontrar la punta cardíaca. A su vez encontramos la punta cardíaca en el quinto espacio intercostal. Ahora vamos a proseguir con la auscultación, donde vamos a necesitar de un estetoscopio. El tercer foco es el foco tricuspidio, el cual se encuentra en el cuarto espacio intercostal, en la apófisis sifoide. El primer foco es el foco aórtico, el cual encontramos en el segundo espacio intercostal, debajo de la clavícula, en el lado izquierdo. El segundo foco es el foco pulmonar, el cual lo encontramos en el segundo espacio intercostal, en el lado derecho, por debajo de la clavícula. El tercer foco es el foco tricuspidio, el cual lo encontramos en el cuarto espacio intercostal, en la apófisis sifoide, el cual se encuentra en... El cuarto foco es el foco mitral, el cual se encuentra en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea media clavicular. Y el soplo aórtico se va a dar desde la clavícula. Correspondiente a los soplos que vendrían a ser patologías, vamos a encontrar el soplo mitral, el cual se va a encontrar desde la axila. Bien, hoy vamos a realizar el procedimiento de la exploración cardíaca. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Es sobre la inspección, palpación, auscultación y percusión, aunque la percusión tome menos relevancia en este tema. Bien, si hablamos de personas que sean más propensas a esta enfermedad, son aquellas personas que sufren del síndrome de Down. Bien, exploramos lo que es la coronación. En algunas de estos pacientes se fijan lo que es las mejillas, los labios y los dedos, el color, ya que en algunos suele tener un color azulejo que debido a la cianosis. Nos fijamos en lo que es la coloración de la mucosa y por debajo de los ojos, ya que si existe alguna palidez tiene que ser por algún problema de insuficiencia o disminución sanguínea. Bien, ahora para realizar lo que es la inspección del tórax, vamos a fijarnos en el diámetro del tórax antero-posterior.
de la mitad del diámetro sagital. Nos fijamos si existe algún tumor o depresiones y que sobre todo el tórax sea bilateral. Ahora pedimos al paciente que se acueste para apreciar lo que es la presencia de latidos cardíacos. Bien, ahora nos fijamos en lo que es la parte inferior para ver si existe algún edema que duela y sobre todo a ver si cambia de color. Seguido de esto vamos a realizar el procedimiento de palpación, que vamos a palpar lo que es el pulso radial, el pulso carotidio y el temporal. Seguido de la palpación del tórax, que es sobre la punta cardíaca en el quinto espacio intercostal izquierdo de la línea media clavicular. Y un FRI patológico nos ayuda también con la colocación de los dedos. Ahora, para realizar el siguiente proceso, que es la auscultación, tenemos que tener en cuenta que nuestro estetoscopio tenga un buen sonido, ya que vamos a fijarnos en los 4 principales focos, que son, primero, el foco aórtico, que se encuentra en el segundo espacio intercostal por debajo de la clavícula, cerca del esternón derecho. Segundo es el foco pulmonar, que se encuentra también. Y por último tenemos lo que es el foco mitral, que se encuentra en el quinto espacio intercostal, izquierdo en la línea media clavicular. La auscultación nos sirve para saber sobre todo sobre los ruidos cardíacos. Existe el primero y el segundo ruido. El primero que corresponde a lo que precede a lo que es la sístole, que corresponde al cierre de las válvulas auroventriculares, y el segundo que preside a la diástole, que corresponde con el cierre de las válvulas sigmoides. También podemos consistir en lo que son ruidos fisiológicos y patológicos. Los ruidos patológicos son trastornos, que son el tercero y el cuarto ruido, y existen infinidades del mismo, como también lo que es el soplo mitral, que se da desde la axila hasta aórtico, se da en las clavículas y en la zona supraclavicular. Bien, en este procedimiento no solo tenemos que fijarnos en lo que es la auscultación, sino también en lo que es la inspección y sobre todo palpación. Y no solo en lo que es la parte del tórax, sino que también tenemos que fijarnos en las extremidades y también el cuello y la cabeza. Muchas gracias. Ya se grabó. Voy a proceder a tomar lo que son los signos vitales. Permítanme. Bueno, tenemos un paciente con una presión de 142/86 milímetros de mercurio, saturación al 99% y una frecuencia cardíaca de 63 hercios. Aquí vamos a realizar lo que es la semiología cardíaca, en el cual va a constar, de acuerdo a lo que es la inspección, en el cual vamos aquí y lo vamos a encontrar en la línea media clavicular alrededor del cuarto espacio intercostal. Aquí mismo vamos a realizar lo que es la palpación, en el cual vamos a sentir el choque de la punta y en el cual aquí no se va a sentir o palpar frémitos ni roces. Procedemos a lo que es la percusión. Bueno, en sí la percusión está en desuso, pero aquí podemos ver una área cardíaca percutible dentro de los límites normales.
De aquí vamos a realizar lo que es la ocultación, tomando en cuenta los focos auscultatorios. Tenemos en el segundo espacio intercostal el foco aórtico, del lado derecho, y en el lado izquierdo, en el segundo espacio intercostal, el foco pulmonar. Procedemos al foco tricúspide y el foco mitral, que está localizado en el quinto espacio intercostal como referencia debajo de la tetilla. También tenemos un quinto foco que sería el foco aórtico accesorio. Este lo vamos a encontrar en el tercer espacio intercostal para externar izquierdo. Bueno, aquí encontramos ruidos cardíacos normales, rítmicos, en el cual esta es característica de un examen precordio normal. Gracias. Buenas tardes. Hoy vamos a presentar cómo realizar una historia clínica y examen físico a un paciente con enfermedad cardiovascular. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, vamos a empezar a llenar su historia clínica. Empezamos con sus datos personales. Su nombre, Melanie Martínez, su edad. 23 años. Bueno, cuénteme cuál es el motivo de su consulta. Bueno, porque tengo varios síntomas. Tengo como fatiga, desmayos, ¿Ya? pérdida de apetito, dificultad para respirar cuando hago alguna actividad, o aún así cuando estoy en reposo. Ya, muy bien. La hinchazón de piernas y pies. Y en estos últimos meses he sentido el aumento de peso y necesidad de orinar por las noches. ¿Estos síntomas cuánto tiempo los lleva sintiendo? 3 meses, pero últimamente han sido con más frecuencia. Entre sus antecedentes personales, ¿qué ha padecido? ¿Alguna enfermedad? ¿Tiene una enfermedad ahora? Bueno, yo tuve anemia hace un año. ¿Ya? Y por esa razón me mandaron a tomar hierro. Ya. ¿Cuánto duró su tratamiento? 6 meses. 6 meses. Bien. ¿Entre sus antecedentes familiares? Bueno, sí, tengo de parte de papá, mis abuelos, que mi abuelo padece de hipertensión y mi abuelita de diabetes. ¿Algún familiar falleció debido a esta enfermedad? Sí, mi abuelita. Ya. ¿Mamá, papá, alguna enfermedad? Sí, mi papi con hipertensión. Me dice que estos síntomas los ha venido sintiendo últimamente con más frecuencia, Sí. ¿no? ¿Con qué frecuencia tiene sus desmayos o fatigas? Bueno, los desmayos son muchos, ¿Ya? muy frecuentes, sí. Y Pero- también lo de las piernas son cuando estoy sentada. ¿Y sus Entonces, desmayos y fatigas siente cuando está haciendo alguna actividad o así, estando normal, acostada? Bueno, sí, cuando estoy haciendo alguna actividad. ¿Y la dificultad para respirar? Bueno, es cuando hago así algún ejercicio o aún así, como le dije, estando en reposo, se me dificulta respirar. Ahora vamos a continuar con el examen físico. El examen físico consta de observación, palpación, ocultación y un poco de percusión. ¿Ya? Bueno, Entonces pasemos a la camilla para que se prepare. Bueno,
iniciar con el examen físico. A simple vista pues sí se nota el aumento de peso, la palidez, su frecuencia respiratoria está un poco acelerada, su hinchazón. Vamos a ver lo que son los ojos, observar la retina, está un poco retraída. Vamos a tomar lo que es la temperatura. Y bueno, aparentemente su temperatura está normal. Ahora vamos a tomar la presión. Un momento. Voy a revisar lo que es el pulso. Tengo unas pulsaciones aceleradas, un poco irregular. Su presión arterial está dentro de lo normal. Bueno, ahora acostémonos para poder observar un poco el cuello. Observamos también que su yugular está un poco distendida. Se nota sin esfuerzo. Ahora vamos a entrar a lo que es la palpación. Vamos a ver el cerco alrededor del corazón. Eso todo está normal. ¿Hay algún dolor? No. Vamos a observar lo que son sus piernas. Si hay una leve hinchazón. Ahora sentémonos para realizar la auscultación. Respire profundo. Inhale. Exhale. Inhale. 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 Vamos a inhalar los pulmones. Inhale. Exhale. Bien. Inhale. Inhale. Se encuentran unos sonidos irregulares. Vamos a realizar otra vez percusión. Analiza. Bueno, ya terminamos el examen físico.